todos, hoy les voy a hablar sobre un tema clave en el ámbito educativo internacional como es la evaluación PISA. ¿Qué significa Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes? Es una evaluación internacional coordinada por la OCDE. Se aplica cada 3 años a estudiantes de 15 años de edad, en la que se espera que hayan adquirido competencias básicas. Mide qué tan preparados están los estudiantes para enfrentar la vida adulta, más que los contenidos escolares memorizados. Su característica principal es evaluación muestral, aplicada a estudiantes de 15 años, con preguntas de opción múltiple y abiertas, en formato digital. Se complementa con cuestionarios de contexto, familia, escuela y estudiantes. Bueno, nosotros vivimos en un mundo cada vez más globalizado, en la cual es fundamental conocer cómo se están preparando nuestros estudiantes para poder enfrentar los desafíos de la vida real. Como por ejemplo nos podemos preguntar qué tanto entienden lo que leen, resuelven problemas de matemáticas aplicadas, entienden los fenómenos científicos que nos rodean, ¿no? Para resolver todas estas preguntas, la OCDE ha creado PISA. ¿Qué es PISA? Es el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, diseñado por la OCDE, que significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una evaluación comparativa internacional en la cual comparamos los resultados de cada país, ¿no? Y estos resultados lo podemos utilizar como evidencia y donde el gobierno o donde nosotros podemos aplicarnos a nuestro propio contexto y poder mejorar nuestra calidad educativa. Evalúa lo que los jóvenes conocen y saben hacer al final de la educación obligatoria. Busca determinar cómo aplican sus conocimientos en diversos contextos y situaciones reales. PISA fue impulsado por la OCDE en 1997 como respuesta a la necesidad de contar con una herramienta internacional que permitiera comparar sistemas educativos de manera objetiva. El diseño fue liderado por un equipo internacional de expertos en educación, encabezado por el economista Andrés Schulder, considerado el padre de PISA. La primera aplicación se realizó en el año 2000, con la participación de 32 países. En los años 90, los países comenzaron a preocuparse por la calidad de la educación y su impacto en el desarrollo económico y social. Las evaluaciones existentes eran limitadas y dependientes de los contenidos escolares nacionales, lo que dificultaba la comparación entre países. PISA surgió como una solución innovadora, una prueba que mide habilidades funcionales, no solo conocimientos teóricos, no solo memorísticos, ¿no? Dentro de los objetivos de la evaluación PISA es evaluar la capacidad de los estudiantes para resolver problemas del mundo real, no solo su memorización de contenidos, o cómo saber esta teoría que ha recibido el estudiante y lo ponemos en práctica en una situación cotidiana. Por ejemplo, cómo podemos evaluar un recibo de luz, cómo podemos calcular los costos de un proyecto, etcétera, ¿no? Otro de los objetivos es comparar el rendimiento educativo entre países, identificando fortalezas y debilidades de cada sistema educativo. ¿Para qué? Para nosotros mejorar y ponerlos en práctica o poder, digámoslo así, entre comillas, copiar un modelo educativo que está arriba para poder aplicarnos las mejoras en nuestro contexto. Otro es brindar información útil para mejorar la calidad educativa orientada a políticas públicas y reformas escolares. Con esto, los gobiernos de cada país pueden reformular nuestra currícula educativa para mejorar nuestra educación, ¿no? Detectar desigualdades en el acceso a la educación con las que afectan a estudiantes, inmigrantes, mujeres o personas con discapacidad. Con esto buscamos una educación justa y significativa, ¿no?
¿Qué evalúa PISA? PISA evalúa competencias principales, competencias transversales y los factores contextuales. Dentro de las competencias transversales tenemos lo que evalúa son resolución de problemas, pensamiento crítico y creativo, uso de la información y la tecnología, colaboración y trabajo en equipo. Dentro de las competencias principales tenemos a lectura, que dentro de ellas evalúa la comprensión e interpretación y reflexión de textos. En las matemáticas, la aplicación de conceptos y resolución de problemas reales. En ciencias, explicación de fenómenos e interpretación de datos y diseño de investigaciones. También incluye áreas adicionales como cultura financiera, competencia global, resolución colaborativa de problemas y trabajo colaborativo creativo. Dentro de los factores contextuales, evalúa lo que es las condiciones de aprendizaje, recursos familiares, escolares y tecnológicos, actitudes y motivación de los estudiantes, clima escolar y apoyo del docente. El enfoque principal de PISA es diferente a otras pruebas. PISA no evalúa contenidos, evalúa competencias, no contenidos escolares. Se centra en la lectura. Dentro de la lectura es la comprensión de diferentes textos. Dentro de las matemáticas, la resolución de problemas y la aplicación a la vida cotidiana. Dentro de las ciencias es la investigación y investigación científica para aplicarlos en nuestra vida natural, en el contexto social en que vivimos. Mide la capacidad de aplicar conocimientos en contextos reales. PISA es una herramienta que nos ayuda a ver la educación de diferente forma, ¿no? Y nos ayuda a los estudiantes para saber qué tan preparados están cada estudiante para enfrentar nuestra vida real. Siguiendo con la exposición, les voy a hablar sobre resultados e impactos de la evaluación PISA. En los resultados globales, países líderes en las últimas ediciones destacan como Singapur, China, Japón y Corea del Sur, que consistentemente obtienen puntajes altos en las tres áreas. Países OCDE, el promedio se mantiene alrededor de 475 o 490 puntos en lectura, matemática y ciencias. Algunos países europeos como Estonia, Finlandia, Polonia muestran que es posible obtener buenos resultados con sistemas educativos inclusivos y menos desiguales. La tendencia post-pandemia, PISA 2022, hubo caídas en matemática y lectura en varios países OCDE, lo cual refleja el impacto de la pandemia en los aprendizajes. Los resultados en América Latina y Perú. El porcentaje de la población de 15 años en los países latinoamericanos representada por la muestra PISA 2018 y 2022. Chile lidera la región con resultados cercanos a 440, 450 puntos en lectura y ciencia, aunque en matemáticas se mantiene alrededor de 410 a 420. En la región, el Perú tiene una de las coberturas más altas de matrículas de estudiantes de 15 años. Con ello, los estudiantes PISA se aproximan más a la población objetiva que los de otros países de la región. Respecto de 2018, la cobertura del Perú aumentó de 13,2 puntos porcentuales. México, sus resultados se establecen con ligeros de retrocesos en 2022, especialmente en matemática, con 395 puntos. Colombia ha demostrado avances, pero sigue con su puntaje bajo en matemática, con 383. Entonces, en Perú muestra un crecimiento sostenido en el desarrollo de la competencia lectora desde el 2009. Su mejora más importante ocurrió en la evaluación 2012.
Luego, en 2015, si bien Chile y Uruguay representaron puntajes más altos que Perú en el ciclo 2022, su medida promedio no ha mejorado a lo largo del ciclo PISA. Entonces, en lectura del 2009 al 2022, Perú tuvo su mejor importante, ¿no? Que está ocupando el séptimo lugar por debajo de varios países latinoamericanos. En matemática, Perú ha mostrado una tendencia de crecimiento en su medida promedio, siendo el más importante la registrada en 2015. Países como Chile, Uruguay en 2009 reportaron mejores resultados que Perú. No han podido sostener su rendimiento tras 4 siglos de PISA. Entonces estamos ocupando el cuarto lugar en matemática. Entonces, en ciencias, el Perú muestra una tendencia de crecimiento a lo largo de los siglos de PISA. Su mayor variación ocurrió en 2012 y 2015. Además, se observa que países como Chile, Uruguay y Costa Rica no han mantenido un crecimiento constante como el Perú, pese a que obtuvieron resultados superiores a él en ciencia 2009. Entonces, Perú ocupa el sexto lugar en ciencias. Entonces, la evolución de los informes sobre rendimiento de estudiantes PISA. En el 2018, los estudiantes de 15 años participaron, los países de 79 países. Perú ha participado voluntariamente desde el 2000 hasta el 2022. Incluso ahora ya dieron en 2025, entre agosto y septiembre, ¿no? En los datos generales, Perú se evaluó en el 2018 8.028 estudiantes, 6.086 en competencias cognitivas como lectura, matemática y ciencias, y 1.942 en competencias de educación financiera, que dan el 70% de colegios estatales y 30% no estatales. Su aplicación es mediante la computadora. Instrumentos aplicativos. La competencia priorizada en el 2018 fue la lectura. De ahí viene matemática, ciencia y educación financiera. Entonces, los cuestionarios de factores asociados, tenemos los instrumentos: cuestionario al colegio, es dirigido al director; cuestionario al docente de lectura, dirigido al docente de comunicación; cuestionario al docente general, docentes de otras áreas; cuestionario al estudiante, es para el estudiante. Características de PISA 2022. Igual, en el Perú se evaluó a 8.787 estudiantes en 337 instituciones educativas, que también dan el 73% de colegios públicos y 27% de privados. Su aplicación es mediante la computadora. Sus instrumentos aplicativos en PISA 2022, sus pruebas son matemática, lectura, ciencias, educación financiera y pensamiento crítico. ¿Qué hacer con PISA para evitar el enfoque reduccionista en la valoración de PISA? No es una competencia. El estado actual de la educación del Perú tiene una trayectoria de desarrollo de las últimas décadas, o sea, no ha tomado mucha importancia hasta que participamos en las evaluaciones de PISA. Sus condiciones económicas de los países también depende de en qué condiciones, en qué situaciones nos encontramos, ¿no? La precariedad de algunos servicios públicos y secuelas culturales. Dicen que los resultados solo son uno de los datos, pero es que más llama la atención es que países con mejores resultados educativos, los que tienen un índice mayor de fracaso en educación, deben ser llamados de atención para la comunidad internacional y para los miembros de OCDE.
en particular sobre urgencias de moderar la desigualdad con mecanismos operativos. ¿Qué hacer con los resultados de PISA? Analizar a fondo los resultados, diseñar y poner en práctica políticas públicas adecuadas a la atención de los problemas descubiertos. Con el uso de herramientas científicas, buscar detectar y describir los aspectos de enseñanza que influyen en los resultados obtenidos por los alumnos. ¿Cuáles son sus características y niveles socioeconómicos en el Perú? Si la inversión en educación y resultados PISA mejoraron. Lo que evalúa y lo que no evalúa PISA. No evalúa contenidos, desempeños, no programas. El programa PISA se centra en el reconocimiento y valoración de las destrezas y conocimientos adquiridos por los alumnos a la llegada a sus 15 años, desarrolladas en la época escolar, en la familia y sociocultural, y aplicarla en su vida real, en su vida cotidiana. Muchas gracias. Buenas con todos, aquí una vez más mi nombre es Giancarlos. Bien, en esta oportunidad voy a compartirles o voy a socializar acerca de otra evaluación muy importante que tiene trascendencia internacional. Bien, esta evaluación se llama Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias, TIMSS, sus iniciales por inglés, ¿no? Esta evaluación pues, fue creada por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, que aquí se muestra el logo respectivo de dicha asociación. Para empezar, bueno, es bueno hacernos esta pregunta detonadora, ¿no? ¿Cómo sabemos si nuestros estudiantes aprenden matemáticas y ciencias al nivel de otros países en el mundo? ¿O cómo podemos comparar el nivel de rendimiento que tienen nuestros estudiantes a comparación de otros países? Justamente esto es lo que responde, ¿no?, la evaluación TIMSS, que es una evaluación internacional que mide el aprendizaje en matemáticas y ciencias. Esta evaluación es muy importante porque ofrece información valiosa sobre el rendimiento académico de los estudiantes en estas áreas muy fundamentales, ¿no?, matemática y ciencias. Además de ello, ofrece información acerca de sus fortalezas y debilidades en su proceso de aprendizaje. De la misma manera, también ofrece factores que influyen en el aprendizaje. Está incluido pues el contexto familiar, el contexto institucional y el contexto del estudiante. Es por esta razón el propósito de este video es analizar o explicar sobre lo que es el TIMSS, cómo funciona, cuál es el enfoque que orienta al marco de evaluación y cuáles son sus principales aportes a la educación a nivel internacional. ¿Qué es TIMSS? Bueno, para abordar este tema a más profundidad, primero conoceremos acerca de la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo. Esta asociación pues, fue creada en el año 1958 en Alemania, con el primer propósito de medir y comparar rendimiento educativo en matemáticas y ciencias. Actualmente esta asociación, pues, con el transcurso del tiempo, ha adquirido o aplica diferentes evaluaciones, aparte de TIMSS. Tal es el caso de Peirce, Lana, IX y ISILS. En conclusión, esta asociación pues, se dedica a investigar o ofrecer rendimiento académico de los países, ¿no?, y así hacer reflexionar o orientar los enfoques de evaluación en su marco curricular de cada país. Bien, ahora nuestro tema, ¿qué es el TIMSS? Como ya se mencionó, el TIMSS es una evaluación internacional de matemáticas y ciencias. Esta evaluación se aplica cada 4 años
La primera vez que se aplicó fue en el año 1995 y la última, como estamos en el año 2025, la última fue en el año 2023. Claro, obviamente esta evaluación se va a aplicar en los siguientes años que vienen. Esta evaluación se aplica principalmente a dos niveles. Cuarto grado de primaria, a adolescentes de 10 o 11 años. Y eso es de acuerdo a la escolaridad de cada país. Y octavo grado, o en nuestro país se relaciona con el segundo grado de secundaria, adolescentes de 13 o 14 años. Actualmente participan más de 70 países. Cabe resaltar que en América solo participan 3 países, que es Chile, Estados Unidos y Canadá. Solo esos 3 países. ¿Con qué objetivo se aplica esta evaluación? Bien, el objetivo es comparar la calidad educativa a nivel global, analizando cuáles son los factores de acuerdo al contexto escolar, familiar, curricular. Dichos contextos influyen en su aprendizaje. Bien, ahora vamos a hablar sobre el enfoque que orienta a evaluación TIMSS. Primero nos preguntamos de esta manera: ¿qué tan bien los estudiantes han aprendido el contenido y las habilidades específicas en el currículo escolar? Mediante esta pregunta llegamos pues el currículo de evaluación TIMSS reconoce que la calidad del aprendizaje no responde solamente a los resultados de los estudiantes, sino también la coherencia entre lo que se planifica, lo que se enseña y lo que se aprende. Por eso la evaluación TIMSS investiga simultáneamente los planes de estudio nacionales, investiga también las prácticas docentes y los logros de los estudiantes en matemática y ciencias. Por eso el enfoque que orienta la evaluación TIMSS es el enfoque basado en currículo, que está dividido en 3 dimensiones principales, ¿no? El currículo pretendido, es decir, el aprendizaje esperado, o los contenidos que está establecido en el currículo de cada país. El currículo implementado, bueno, lo que se enseña, ¿no? Realmente, ¿qué enseñan los docentes? ¿Qué estrategias utilizan? ¿Y cuáles son los factores que influyen en el proceso de enseñanza? Y también está el currículo logrado, es decir, ¿qué han aprendido los estudiantes? ¿Qué procesos cognitivos han desarrollado? ¿Y cuáles son los factores que influyeron en su aprendizaje? A continuación vamos a hablar del marco teórico de matemáticas, o sea, con qué marco teórico se orienta la evaluación TIMSS en matemáticas. Bien, el TIMSS también, como otras evaluaciones, tal es el caso de PISA, enfatiza bastante el enfoque de resolución de problemas, porque en el 85% de sus ítems se relaciona con resolución de problemas con diferentes niveles de razonamiento y diferentes contenidos. TIMSS pues busca principalmente la capacidad de los estudiantes para aplicar y razonar en contextos reales y digitales sus conocimientos o aprendizajes. La organización del marco está principalmente por 2 dimensiones. Dimensión contenido, que es decir, lo que se evalúa, o los dominios o los campos temáticos que evalúa. También está la dimensión cognitiva, los procesos de pensamiento o procesos de razonamiento, la aplicabilidad del aprendizaje, ¿no? Bien, ahora veremos los contenidos que se evalúan en marco de evaluación TIMSS en el área de matemática. Observamos que en cuarto grado de primaria evalúa 3 contenidos, que son números, medidas y geometría, y datos o estadística, ¿no? Poniendo mayor énfasis a números, que es la mitad de los ítems están relacionados con números. Y en octavo grado o segundo grado de secundaria observamos que son 4 dominios, ¿no? 4 contenidos.
que son números, álgebra, geometría y medidas, datos y probabilidad. Bien, estos son los contenidos que se evalúan en la evaluación TIMSS en ambos grados. Observamos que en octavo grado o segundo de secundaria introduce lo que es la probabilidad y también lo que es álgebra. Y a continuación vamos a ver sobre los procesos cognitivos que evalúan en la evaluación TIMSS: conocimiento, aplicación y razonamiento. El conocimiento pues, se refiere a conceptos y procedimientos, las habilidades de recordar, identificar, ordenar y calcular. Y la aplicación se refiere pues, a las habilidades de formular, aplicar y representar esos conocimientos en contextos diferentes. Y el razonamiento ya es un proceso de razonamiento lógico, ¿no? Un pensamiento lógico, estratégico. Es decir, el alumno, el estudiante analiza, integra, generaliza y justifica sus procedimientos. Cabe resaltar que las tareas TIMSS, las ítems, más del 50% está pues, piden o exigen al estudiante que apliquen esos conocimientos en contextos diferentes y de esta manera resuelvan los problemas. Ahora vamos a ver lo que es marco teórico de ciencias en el TIMSS. Para TIMSS, la ciencia y la tecnología son muy importantes en la vida diaria y la formación del ciudadano. Por esta razón, la educación busca despertar la curiosidad, fomentar la investigación y preparar a los estudiantes para sus carreras científicas y tecnológicas. Bien, también este marco de evaluación TIMSS en ciencias está organizado por dos dimensiones, que es el contenido o los temas específicos de los campos temáticos y los procesos cognitivos, que a continuación vamos a detallar. Los contenidos por grado. Observamos que en cuarto grado de primaria se evalúan 3 contenidos principales, que es las ciencias de la vida o biología, ciencias físicas y ciencias de la tierra, poniendo más énfasis a lo que es ciencias de la vida, que es un 45% contiene ciencias de la vida. En segundo grado secundaria vemos son 4 contenidos, ¿no? Uno más que primaria. Lo que es biología, química, física y ciencias de la tierra, poniendo más énfasis también a lo que es biología. Bien, estos son los campos temáticos o los contenidos pues, que se evalúa en marco de evaluación TIMSS en lo que es área ciencias. Ahora, los dominios cognitivos que se evalúan en TIMSS en ciencias. Es lo mismo, ¿no? Los mismos procedimientos que en matemática. El conocimiento, que se refiere pues, a aquel estudiante que de recordar, reconocer o describir algunos ejemplos para que tenga conocimientos básicos en ciencias. Y el segundo es la aplicación, que se refiere que el uso de ese conocimiento para contrastar, comparar o clasificar grupos, ¿no? De objetos, de materias. Y el tercero es el razonamiento, que se refiere a la comprensión científica y el análisis, sintetizar y generalizar esos conocimientos científicos y contextualizarlo en situaciones diferentes. A continuación vamos a ver pues, el aporte o lo que evalúa, lo que recoge información, la evaluación TIMSS, mediante 4 cuestionarios. El primero se refiere al contexto familiar donde resuelven o responden los padres de familia o los tutores, ¿no? Quienes están encargados de los estudiantes. Recoge información como sus recursos o lenguajes que hablan en sus hogares, ¿no? En el contexto familiar. También está el cuestionario de contextos escolares. Este cuestionario lo responden los equipos directivos o directores de las instituciones que participan en esta evaluación. Recoge información sobre las características de la institución, las lenguas que hablan en la institución, cómo está el clima escolar, qué disciplinas y
de qué manera es el servicio educativo. También está el cuestionario del contexto del aula. Quienes responden son los profesores del área, es decir, en este caso de matemática y de ciencias. ¿Qué información recolecta este cuestionario? Las características del profesor, su desarrollo integral, las estrategias pedagógicas que aplica, el uso del dominio de las TICs y cuál es el clima y sus limitaciones también en el proceso de enseñanza. También está el contexto del alumnado. ¿Quiénes lo resuelven o responden? Son los estudiantes que participan en la evaluación TIMSS. Una vez que terminan el cuestionario de su rendimiento académico, se ponen a responder este cuestionario. ¿Qué recolecta este cuestionario? Información sobre sus datos demográficos, sobre las actitudes de los alumnos, ¿no?, hacia las matemáticas y las ciencias, y el uso y dominio de las TICs en este campo. Además de aplicar esos 4 cuestionarios sobre contextos de aprendizaje de los estudiantes, también Evaluación TIMSS recolecta información de contextos nacionales. ¿Mediante qué o qué informaciones recolecta? Aquí están. Observamos, ¿no? Primero, organización del sistema educativo, sistema de educación infantil, edad de acceso y políticas de repetición de curso, años de escolarización, lenguas de instrucción, preparación del profesor y del equipo directivo y el currículo de matemáticas y ciencias. Pues de esta manera la evaluación TIMSS recolecta información para poder propiciar o colaborar, aportar para que cada país organice o desarrolle su currícula nacional para que mejore, ¿no?, la educación de manera integrada. Y bien, de esta manera llegamos a la parte final de este video y vamos a dar algunas conclusiones y reflexiones acerca del marco de evaluación TIMSS. Bien, esta evaluación TIMSS pues tiene mucha importancia, ya que facilita o brinda información acerca del rendimiento académico en ciencias y matemática sobre sus estudiantes de cada país, ¿no? Y también identifica debilidades y fortalezas y los contextos que influyen en su proceso de enseñanza y aprendizaje, para así cada país o cada nación fortalecer su enfoque curricular o las estrategias de enseñanza y aprendizaje. De la misma manera, a los profesores fomentar, ¿no?, su formación docente, mejorar en qué campo tienen fortalezas y debilidades también. De la misma manera, la evaluación TIMSS a partir del año 2023 pues se realiza 100% digital mediante la virtualidad, y eso facilita el acceso a la evaluación, ¿no?, de diferentes países. También incorpora en su marco de evaluación las tareas PSI. Y las tareas PSI son pues unos problemas que profundizan la comprensión y el razonamiento de los estudiantes. Al resolver estas tareas, los estudiantes desarrollan o demuestran muchas habilidades cognitivas y habilidades en su comprensión. También aporta información muy clave, ¿no?, para mejorar la enseñanza en el mundo integrado, ¿no?, una educación globalizada.